Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live de Portafolio. Hoy nos acompaña María Camila Ursola, cofundadora de Yours, una empresa que entre una de sus ramas se encuentra el coaching, con quien estaremos hablando sobre cómo superar el duelo laboral. María Camila, bienvenida. Gracias, María Camila, por la invitación. Recuerden que si ustedes tienen dudas o preguntas, nos las pueden enviar a través de comentarios y aquí nosotros las estaremos leyendo pues para que María Camila les pueda dar respuesta. Para comenzar hablando de este tema, María Camila, es muy duro enfrentarse al tema de ser despedido. Entonces, ¿de qué manera las personas deben tomar esta decisión? Porque muchas veces vemos que se deprimen, se derrumban, sienten que son malos profesionales. Entonces, ¿qué consejos les darías a estas personas pues para que tomen esta decisión que decidió tomar la empresa pues de una manera adecuada? Ok, lo primero que hay que entender en un proceso de despido es que tú pasas por un duelo, ¿cierto? Y el duelo es un proceso más no un suceso. Durante ese proceso de duelo tú debes hacer y encontrar un acompañamiento. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar tu pérdida primaria y tus diversas pérdidas. Y te lo voy a explicar en un ejemplo. Cuando nosotros perdemos un trabajo, esa es nuestra primera pérdida primaria, valga la redundancia. Pero esa pérdida que hace que nosotros tengamos internamente en crisis, por decirlo así. 1, perdemos la identidad. 2, perdemos el sustento económico. 3, perdemos la esperanza. 4, perdemos el hábito diario. 5, perdemos el equipo de trabajo. 6, perdemos la confianza. 7, perdemos la seguridad. Y 8, perdimos el tiempo. Exactamente. De una pérdida primaria que fue el trabajo, perdimos 8 pérdidas, ¿cierto? De esas 8 cosas hay que mirar cuáles son las que más te están afectando. ¿Para qué? Para encontrar y trabajar sobre la que crees que va a ser muy difícil volver a recuperar y que va a durar un poquito más de tiempo, y la que tú crees que es el as bajo la manga. Cuando hablo de ese as bajo la manga es que lo tienes ahí guardadito, no sabes que lo tienes ahí, pero que vas a durar un corto tiempo en recuperarlo y en tenerlo. ¿Para qué? Para cuidar ese dolor, ese suceso que estás viviendo. Con esas dos, haces un plan de acción de tu presente y nos vamos a ejecutar. Tú tocas un tema muy importante, digamos, en estas 8 pérdidas que mencionabas anteriormente, dice el tema de la crisis. Mucha gente entra como en crisis de ansiedad, crisis de depresión, y esto les impide que puedan, digamos, seguir adelante. Entonces, digamos, en el momento sienten que todo se les viene encima, no solo tienen el duelo laboral, sino muchas veces esto se mezcla con cosas personales, sienten que ya la vida, por decirlo así, no tiene sentido. Entonces, ¿de qué manera estas personas pueden decir, bueno, estoy pasando por un mal momento, pero debo buscar soluciones? Porque muchos de ellas se quedan en el problema y no buscan nada, entonces es muy difícil poder avanzar. Así es, todos los vivimos de manera diferente. Debemos tener presente que cuando hay momentos de crisis hay oportunidades. Siempre en las crisis hay oportunidades y debemos recordar que todo cambio genera una pérdida, ya sea positivo o negativo. Entonces siempre va a haber una ganancia, todo cambio genera una ganancia. Pero durante ese proceso de crisis tú no quieres ver nada. Entonces una de las recomendaciones es cuida la forma como te preguntas. En vez de decirte, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué me despidieron a mí? Es, ahora con esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo avanzar? ¿Qué me muestra esta situación? Hay algo muy bonito que he trabajado con mis coaches en temas de duelo y me dicen, al finalizar el proceso, me dicen, María Camila, ha sido el mejor regalo de mi vida que me despidieran. ¿Por qué? Porque salí de mi zona de confort, porque empecé a conocer habilidades diferentes y porque hoy no trabajo y me siento muerto en el trabajo, sino que hoy trabajo por un gusto y hago realmente lo que a mí me gusta. He encontrado lo que me gusta a raíz de este despido. Exactamente, sí, o sea, muchas veces salirnos de la zona de confort, que es un tema tan complicado, porque prácticamente los seres humanos no estamos diseñados para el cambio, nos cuesta el tema de cambios, entonces digamos que es un tema un poco difícil. Pero también hablamos, digamos, del tema de los panoramas. Vemos un panorama muy malo, todo negativo, y de pronto, bueno, perdimos el empleo, necesitamos pues seguir trabajando, necesitamos el sustento económico y comenzamos a enviar hojas de vida, nos llaman a entrevistas de trabajo, pero vamos, inseguros, preocupados, y eso lo reflejamos.
¿qué le dirías a estas personas que igual, así haya sido despedido, pues usted igual tiene que seguir siendo seguro de sí mismo? Y digamos, otra cosa que también pasa mucho en las entrevistas de trabajo es mostrar y decir, qué pena decir que yo fui despedido. O sea, de pronto ellos creen que eso le va a restar puntos. Entonces, digamos, ¿qué deben tener en cuenta al momento de enfrentarse a una nueva entrevista de trabajo? Siempre recordar el valor que generaste en la otra organización. Si estuviste ahí por un tiempo, es porque fuiste excelente, ¿cierto? Pero sencillamente fue un ciclo que ya tenías que cerrar. No es que tú seas malo o que te despidieron por que no tienes las capacidades suficientes, no. Sencillamente cerraste un ciclo ahí que no fuiste capaz de hacerlo por ti mismo, entonces la vida o la empresa lo decidió por ti. Eso por un lado. Dos, siempre tener presente que la anterior empresa o el no tener trabajo no te crea una identidad. ¿Sí? Muy presente. A veces en nuestra sociedad creemos que por el cargo, por el trabajo, por el salario, por lo que tengamos, somos mejores que los demás. Y dos, por supuesto, ir con seguridad, tu postura derecha, con fuerza, con fe, con esperanza, con decir, esa entrevista es mía, independientemente que esté compitiendo con 20 personas, reconocer tus habilidades, qué hice bueno, qué necesito mejorar, hacer un acompañamiento, si necesitas pedir ayuda, hazlo. ¿Para qué? Para que ejecutes un plan de acción y digas, ¿qué voy a hacer para conseguir empleo? Sí, mandar hojas de vida. ¿Cómo vas a hacer para mandar esas hojas de vida? ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Y qué lugar necesitas? Pero de una manera tan consciente que tú vas a empezar a hacer cosas diferentes de las que ya vienes haciendo y te quites de tu cabeza, no es que yo soy salado, no es que ya me llegaron los años, no es que entré en crisis, no. Todo eso son taras mentales de nuestro pensamiento. Acá tocas un tema muy importante y es que es muy diferente ser despedido cuando tú estás empezando tu carrera profesional a cuando ya, digamos, has avanzado, porque pues vemos que muchas empresas pues nos vemos limitados por la edad. Entonces, digamos, si yo soy una persona que tengo, no sé, entre los 45 y 50 años, de pronto pierdo mi empleo, ¿cómo, digamos, hacerle entender que igual va a poder seguir siendo útil, digamos, en la vida laboral? Porque ellos dicen, no, es que no me van a pagar lo mismo que me estaba ganando, las empresas prefieren contratar a personas jóvenes. Entonces, digamos, ¿de qué manera este tipo de personas pueden recuperar la confianza en sí mismos? Saliéndote de lo que dice la sociedad, son estereotipos, son etiquetas que no son 100% reales. Te vas a encontrar con esos casos, con casos que te digan, no, estoy consiguiendo gente joven porque la cultura organizacional de dicha organización es de esa manera, pero es seguir con la misma fuerza, con la perseverancia, con la motivación, con la seguridad, con la claridad en tus metas, con el autoestima arriba, de decir, yo me puedo comer el mundo, independientemente de la edad que tenga. Yo tengo experiencia y algo adicional, puedo generar mi propia organización, puedo trabajar para mí, entonces puedo empezar a buscar medios tiempos. Todo crisis trae excelentes noticias y a veces la gente a esa edad se cansa de trabajar para otros y es cuando ve las habilidades de crear su propia organización y genera empleo a los demás y se vuelve un líder totalmente brillante. Pero si no le hubiera pasado eso, posiblemente seguiría en la empresa. Exactamente. Acá Pilar Jiménez nos dice, ¿cómo mantengo la calma cuando me despiden y siento que el mundo se cayó a mis pies? Primero, aceptándolo, sintiendo, si tienes que llorar, hazlo, si tienes que gritar, grita, si tienes que desahogarte, hazlo, si tienes que contar a las demás personas, hazlo, si tienes que aislar, hazlo, si tienes que escribir, mejor dicho, sentir, eso por un lado. Dos, haciendo técnicas de mindfulness, que es darme cuenta de conciencia, entonces me tomo espacios para inhalar, para exhalar, para contar mis inhalaciones, mis exhalaciones y empezar a sentir un bienestar en mi cuerpo para que me dé una claridad mental, comiendo conscientemente. A veces mi pensamiento está en caos, entonces si yo me doy la oportunidad de realizar una actividad, una alimentación de manera consciente, con pausas, que mi pensamiento esté ahí, después de eso voy a tener unas ideas totalmente creativas que me van a llevar a la acción. En estos puntos es encontrar las acciones que debemos seguir, no quedarnos entre el pasado y el futuro, sino que tomo un alto, me paro y con esa pausa que hice aquí, digo, ahora, ¿qué puedo hacer con esta situación? Hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, ¿qué voy a hacer? Y por supuesto, seguir indagando con técnicas de mindfulness. Acá tenemos otra pregunta muy importante y es, ¿qué hacer cuando uno siente que lo van a despedir de la empresa?
antes de, primero corroborar si ese sentir Sí. es cierto. Sí, ¿cierto? porque muchas veces, digamos, ahí te interrumpo un momento, y es también como no dejarnos afectar del medio ambiente laboral, porque, digamos, vemos que en las empresas se presenta mucho el tema de los chismes, digamos, que están hablando en el pasillo, entonces, oiga, tenga cuidado porque lo van a despedir, o muchas veces hablan de, no, es que van a haber recorte de personal, entonces, y resulta que eso es mentira. Entonces, digamos, ahí, la pregunta pues que te hice, digamos, cómo actuar si tú realmente sientes o ya tienes pruebas de que posiblemente estás entre los candidatos de ser despedido, y cómo manejar el tema, digamos, de los chismes de pasillo. Bueno, a la primera, asegúrate de que así sea. A donde tengas que ir a hablar, deja el miedo, al fin y al cabo, pues ya te vas, supuestamente. Entonces, ve y pregunta cuál es el motivo de tu despido y que sea una certeza. Bien. 2, empieza a ejecutar nuevos planes de acción. No te quedes ahí. Si ya sabes que te vas a ir, pues de una, busca un headhunter, dile a tus colegas, empieza a decir que quieres irte de ese trabajo, empieza a generar ideas de emprendimiento, que a veces de verdad trabajar para uno mismo es algo increíble. Pensar que tampoco eres indispensable en la organización, así como llegas, te vas y te vas a ir a hacer un proceso aún mejor, porque ya tienes unos años de experiencia, un bagaje que te va a hacer que hagas eso en la nueva organización y lo potencialices como líder. Entonces, arriésgate a afirmar que eso sea cierto. Si las personas llegan a decirte las cosas, páralas, o hasta el sordo. Porque a veces dejamos que nuestros pensamientos vuelen y vuelen y vuelen, y nos llenamos nuestra vida de asumir. Asumo que no te gustó la entrevista, asumo que estás brava, asumo que tienes Asumimos problemas. sin saber lo que está pensando la otra persona. Asegurarnos y tener la tranquilidad y la conciencia que de ti depende que logres cosas mejores y que el trabajo no genera ni crea la identidad que tú tienes como persona dentro de ti. Acá tenemos una pregunta muy importante de Stephanie Morera y dice, ¿cómo manejar el hecho de estar en otro país? Porque muchas personas se van a buscar mejores, digamos, oportunidades, y en muchos casos, digamos, en esta búsqueda uno no resulta no ejerciendo su carrera. Entonces ella dice que cómo puede, digamos, solventar esto de estoy teniendo otro trabajo en otro país, no puedo ejercer mi carrera, me siento estancada, entonces de qué manera, digamos, puedo manejar este tema. Es un tema que me encanta. Nosotros estudiamos algunas cosas y a veces nuestra vida no es quedarnos en la carrera con la que estudiamos. A veces salimos del colegio y ni siquiera sabemos qué hacer. Entonces escogemos una carrera porque nos pareció interesante. Si hoy la vida o tú misma por tus decisiones te está llevando a que trabajes en otro país y no estés ejerciendo tu carrera, aprovéchalo, disfrútalo. Lo importante es que a ti te guste. Yo como experiencia personal, yo estudié una carrera, la ejercí durante un tiempo y hoy mi rama es otra, donde yo hoy encuentro que sí me hace feliz, que es lo que yo soy, lo que me genera identidad. No por una carrera voy a ser más o menos, ¿sí? Entonces disfruta lo que estás haciendo, encuéntrale un gusto, y si no estás disfrutándolo, ahí sí hay que replantear si te devuelves para Colombia o si buscas otro trabajo. Luz García nos dice, ¿qué recomendaciones para una persona que aún no ha sido despedida, pero que siente que la están presionando para que ella tome la decisión de renunciar? Bueno, lo importante ahí es que sea egoísta y empiece a pensar en ella misma. Preguntarte, ¿realmente me quiero quedar ahí? Preguntarte, ¿es necesario llegar hasta este momento? Preguntarte, ¿qué debo hacer ahora para encontrar otro trabajo que me dé tranquilidad y no sienta presión? ¿Y con quién tienes que hablar para que no lo veas como una presión, sino como una oportunidad? Preguntarse, hay que preguntarnos y de pronto hablar con ese colega que necesitas hablar. No te quedes callada, expresa lo que sientes y Saca lo que tus necesitas. emociones. Mauricio Piedradita nos dice, si ya llevo mucho tiempo sin tener una oportunidad de trabajo, ¿qué puedo hacer si ya aplicaba muchas vacantes pero no resulta nada? Seguir y hacer un alto y mirar qué estás haciendo al 100% y qué estás haciendo al 50%. Atiendo muchas personas donde me dicen, no, es que yo ya di mi 100%, yo ya hice todo, y hacemos consulta. Y resulta que no. Y resulta que no. No estás enfocando tu meta como debe ser. Debes mirar diferentes acciones
para que encuentres ese trabajo que quieres. Y mientras tanto, si tenemos que vender cosas, hagámoslo. Si tenemos que pedir ayuda, hagámoslo. Si le tenemos que pedir trabajo a nuestros colegas, amigos, familiares, hagámoslo. A veces nos da un poquito de pena por el estereotipo de la sociedad, Sí, pero el valiente, el que realmente uno como ser humano admira, es el que lucha, el que no se da por vencido, el que dice, oiga, necesito trabajar, ayúdeme, usted es un brillante, usted es una persona increíble, ¿qué está haciendo para que yo lo pueda copiar? Como ir dejando esas envidias, esa competitividad. Al lado. Y recordar que todos somos seres humanos y que queremos estar bien en diferentes ámbitos de nuestra vida, y en uno de esos es el ámbito laboral, ¿no? María Camila, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información tan valiosa. Pues digamos que todas las personas que están pasando por este momento, entonces esperamos que esta información les haya servido muchísimo. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver este video, lo pueden hacer ingresando a nuestro fanpage de Portafolio, portafolio.co en Facebook, o a través de nuestra página web www.portafolio.co. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias María Camila.